Audrey Thane levantó la vista de su libro cuando oyó cerrarse la puerta principal. El reloj de pared del estudio marcaba las 12 menos cuarto. Elliot había vuelto antes de lo habitual. Hacía tiempo que los regresos tardíos de su marido se habían convertido en rutina. Desde hacía 5 años, su matrimonio se regía por normas especiales, tácitamente aceptadas por ambas partes. Elliot apareció en la puerta del estudio. Su caro jersey de cachemira estaba ligeramente arrugado. Tenía un leve rastro de carmín en el cuello y un ligero olor a whisky se mezclaba con el perfume de otra persona. ¿Un libro interesante?, preguntó, apoyándose en el marco de la puerta. Bastante. Audrey marcó la página. Un nuevo estudio sobre la memoria traumática. ¿Qué tal la reunión de la junta del hospital? 2 horas hablando del presupuesto y luego otra hora sobre medidas de rendimiento. Se acercó y echó un vistazo al libro. ¿Algo aplicable a la práctica? Más bien material teórico, pero con algunas observaciones interesantes. Dejó el libro a un lado. Hoy llegas pronto. Penélope está resfriada. Elliot se encogió de hombros. Ha tenido que cancelar la cena. Audrey asintió. Penélope, un nombre nuevo en su sistema establecido. Espero que no sea nada grave, dijo, y no había celos ni reproches en su voz. ¿Tienes hambre? Me vendría bien algo de cenar. Vamos a la cocina. Me queda pasta con salmón. En la cocina, Audrey sacó un recipiente con la cena de la nevera, mientras Elliot abría la botella de vino tinto que siempre guardaban para veladas como aquella. A lo largo de los años que llevaban juntos, sus movimientos habían adquirido una coherencia natural, como músicos que tocan en la misma orquesta desde hace mucho tiempo. ¿Cómo va el libro?, preguntó Elliot, llenando sus vasos. El editor quiere más ejemplos clínicos, pero en general está satisfecho. Audrey le puso delante un plato de pasta caliente. ¿Y qué tal tu Penélope? Martha dice que causa impresión. Martha habla demasiado, sonrió Elliot, pero había una mirada de recelo en sus ojos. ¿Tienes un informe semanal sobre mis aficiones? Más bien de los negocios del hospital en general. Audrey dio un sorbo a su vino. Salt Lake City es demasiado pequeña para tener verdaderos secretos. Ya lo sabes. Elliot asintió, reconociendo lo evidente. Es muy capaz, aprende rápido, es buena con los pacientes. Y ambiciosa, por lo que he oído. No más ambiciosa de lo que eras tú a su edad. Elliot miró a su mujer con atención. ¿Te preocupa algo? Audrey negó con la cabeza, jugueteando con su copa de vino. Simple curiosidad. Después de todo, trabaja contigo. Forma parte de tu vida. Que no se solapa con esta parte. Elliot señaló la cocina, refiriéndose a su casa. Eso es lo que acordamos, asintió Audrey. Por cierto, ¿cuándo es la recaudación de fondos del hospital? El próximo viernes. En el Red Mountain Hall de siempre, hizo una pausa. ¿Planeas algo especial? Quizá un vestido nuevo, sonrió Audrey. Tenemos que mantener nuestra reputación de pareja perfecta, ¿no? En aquel momento, Elliot la miró con aquella expresión especial que le recordaba sus primeros días juntos. La mezcla de admiración e intimidad que había formado su unión 15 años atrás. Siempre lo hemos llevado a la perfección, dijo él, y había auténtico respeto en su voz. Audrey supo que en aquellos momentos su matrimonio era algo más que una coexistencia mutuamente beneficiosa. Había un vínculo que permanecía entre ellos y que ni los años ni las demás personas de sus vidas podían romper. Por la mañana, Audrey observó cómo Elliot se preparaba para ir a trabajar. Los años no habían mermado su atractivo. Alto, esbelto, con los movimientos seguros de un hombre acostumbrado a tener la vida de los demás en sus manos. Se levantó temprano para hacer café, no por obligación, sino por el deseo de hablar antes de que empezara el día. ¿Llegarás tarde esta noche?, le preguntó tendiéndole una taza de café solo sin azúcar. Sí, operación programada esta tarde, luego papeleo. Dio un sorbo a su café, apreciando su fuerza. No lo esperes para cenar. De acuerdo, asintió ella. Tengo mi último cliente a las 6, luego una reunión con un editor. Quieren que mi libro salga en otoño. Elliot enarcó las cejas. Enhorabuena. Es todo un logro. Gracias. Audrey se sintió gratificada por el reconocimiento de su éxito profesional. Esa parte de su relación siempre había sido sincera. No llegues tarde. Tienes ronda a las 8:30. Terminó su café, le besó la mejilla, habitualmente, pero no formalmente,
y se marchó, dejando tras de sí el olor de un aftershave caro. Cuando se marchó, Audrey se tomó otra taza de café en la tranquila y espaciosa cocina de su casa, situada en un lujoso barrio de Salt Lake City. El día prometía ser ajetreado. 4 clientes con graves trastornos traumatológicos, un almuerzo con un colega de la universidad y una pequeña investigación sobre la nueva afición de su marido. Audrey marcó el número de su asistente. «Buenos días, Keitha. Necesito información sobre Penelope Broad», dijo sin preámbulos. «Todo lo que puedas encontrar». «¿Búsqueda estándar?», dijo la voz masculina al otro lado. «Sí, y Keith, ten cuidado. Está trabajando directamente con él». «Entendido. Tendremos la información esta noche». Audrey no se consideraba celosa ni vengativa. Simplemente le gustaba tener información. El conocimiento siempre le daba ventaja y confianza. Hacía tiempo que su matrimonio con Elliot se había convertido en un delicado juego en el que cada uno hacía sus movimientos con un mínimo de respeto por su pareja. Por la tarde, entre sesión y sesión con clientes, Audrey recibió un mensaje de Martha Collins. «¿Almorzamos mañana? Tengo noticias». Ella respondió de acuerdo, sabiendo que su amiga debía de tener información sobre el nuevo enamoramiento de Elliot. Martha ocupaba un lugar especial en la vida social de Salt Lake City. Esposa del administrador de un hospital, madre de 3 hijos y presidenta de una fundación benéfica, estaba en el epicentro de la actualidad local, especialmente en lo referente a la comunidad médica. Audrey valoraba esta amistad no solo por la información, sino también por auténtica simpatía hacia una mujer directa e inteligente. Aquella tarde, cuando Audrey terminaba de atender a su última paciente, una mujer que sufría ataques de pánico tras divorciarse, apareció en su ordenador un mensaje de Keitha. «Los materiales están listos». Abriendo el archivo adjunto, se sumergió en la investigación de la vida de la nueva conocida de su marido. Penelope Broad, 29 años, licenciada en medicina con matrícula de honor, había trabajado en 3 hospitales en los últimos 7 años, y cada vez lo había dejado en circunstancias poco claras. Soltera, sin hijos. Las redes sociales estaban llenas de fotos de restaurantes caros y complejos turísticos exóticos, claramente inasequibles para una enfermera corriente. En uno de sus antiguos lugares de trabajo, corrió el rumor de que mantenía una relación con el médico jefe, casado por aquel entonces. Se divorció 6 meses después de que la despidieran. «Interesante», pensó Audrey mientras miraba la fotografía de la espectacular morena de mirada descarada. Penélope era claramente diferente de los anteriores enamoramientos de Elliot. Aquellas eran discretas, entendían las reglas del juego y se conformaban con los papeles asignados. A juzgar por el expediente, esta mujer tenía otras ambiciones. El teléfono de Audrey vibró. Un mensaje de Elliot. «Llego tarde. Cirugía complicada». Miró la hora, las 9:30 de la noche. Solo tardó 1 minuto en verificar la información. Una llamada al departamento de cirugía cardíaca del hospital, con el pretexto de aclarar los detalles de un acto benéfico. «¿Dr. Thine?» «No, su operación terminó a las 6. Ya se ha ido». Audrey no experimentó ni decepción ni enfado. Solo curiosidad por saber lo rápido que avanzaba la relación de su marido con su nueva aventura. Marcó el número de su vieja amiga Verónica Shell, propietaria de una galería de arte contemporáneo. «Verónica, soy Audrey. ¿Te apetece una copa de vino?» «Sí, enseguida». «Genial, estaré allí en 20 minutos». Verónica se reunió con ella en un bar de vinos medio vacío en el centro de la ciudad, donde el jazz suave y las luces tenues lo hacían sentir acogedor. «¿Otra vez?», preguntó sin preámbulos cuando se sentaron en una mesa esquinera. «Otra vez», confirmó Audrey. «¿Y quién era esta vez?» «Una enfermera de su planta, 29 años, ambiciosa, con un historial de relaciones con médicos casados». Verónica era la única persona al corriente de los detalles del matrimonio de los Stein. Se habían conocido en la universidad y desde entonces mantenían una amistad basada en la más absoluta franqueza. «Suena más serio de lo habitual», dijo Verónica, dando un sorbo a su vino. «Puede», asintió Audrey, «pero la cuestión sigue siendo la misma. ¿Y te sigue pareciendo bien?» La voz de su amiga sonó curiosa. Audrey se quedó pensativa, observando el juego de luces en el fondo rubí del vino. «¿Sabes? A veces pienso en cómo podrían haber sido las cosas si hubiera elegido un camino diferente. Pero entonces recuerdo que obtengo todo lo que necesito de este matrimonio.
estatus, libertad económica, la oportunidad de hacer lo que me gusta. Además, tampoco soy una santa. Verónica sonrió comprensiva. ¿Cómo está el profesor Killian? Este trimestre da clases en Stanford. Nos vemos una vez cada 15 días. El profesor Daniel Killian, experto en psicología cognitiva, fue compañero de Audrey durante el tercer curso. Su relación se basaba en la intimidad intelectual y el respeto mutuo de los límites personales. Elliot sabía de la existencia del profesor, pero nunca sacó el tema. Ni Audrey habló de sus aficiones. ¿Y esa Penélope? ¿Algún plan de acción? De momento me limito a observar. Audrey se encogió de hombros. Mañana tendré más noticias de Marta. He oído que estará en el acto benéfico, comentó Verónica. Elliot la apuntó en la lista del personal del hospital. Audrey enarcó las cejas. Ah, sí, es un movimiento poco habitual. Quizás sea hora de recordar las normas. La voz de Verónica sonaba acerada. Ya veremos. Todavía no ha ocurrido nada fatal. Al día siguiente, el almuerzo con Marta confirmó los temores de Audrey. Penélope Broad destacaba realmente entre los anteriores empeños de su marido. Le hacía literalmente sombra, dijo Marta mientras cortaba un trozo de filete. En la sala de residentes, en las rondas, incluso en las reuniones administrativas, aparece con diversos pretextos. ¿Y adivina qué? Pregunta por ti. ¿Por mí? Audrey frunció ligeramente el ceño. Exactamente. ¿Cuánto tiempo llevas casada? Si eres feliz, si alguna vez tienes problemas. Las típicas preguntas de amante entrometido. ¿Y qué le has contado? La verdad, sonrió Marta, que habían sido una pareja perfecta durante 15 años, que nunca se habían peleado y que iban juntos a la ópera cada segundo sábado de mes. Audrey sonrió, apreciando la ironía de su amiga. ¿Y el acto benéfico? ¿Por qué la había incluido en la lista? Oficialmente, colaborará en la coordinación del personal médico, explicó Marta. Pero a juzgar por la forma en que eligió su vestido en Nordstrom's la semana pasada, tiene grandes planes. Me sorprende que Elliot la haya dejado venir, dijo Audrey pensativa. No era su estilo mezclar lo público y lo privado. Puede que esta vez no controle del todo la situación. Martha miró a su amiga con atención. Ten cuidado, Audrey. Esta chica tiene pinta de cazadora. De camino a casa, Audrey reflexionó sobre la nueva situación. Estaba claro que Penelope Broad no entendía los entresijos de su matrimonio con Elliot. En su mundo, el de los médicos respetables y los profesionales adinerados de Salt Lake City, había ciertas reglas no escritas sobre las relaciones extramatrimoniales. La discreción era la principal. Nada de exhibiciones públicas, nada de insinuaciones en presencia de los cónyuges, nada de interferir en la vida familiar oficial. Aparecer en un acto benéfico quedaba fuera del alcance de estas normas. Esos actos eran territorio de los matrimonios oficiales, un lugar donde se mantenían los lazos sociales y la reputación profesional. Las enfermeras no solían ser invitadas a tales actos. Su presencia en calidad de trabajadoras suponía una notable alteración de la rutina. Audrey pilló a su marido en casa, lo cual era una sorpresa para un jueves. Normalmente tenía reuniones importantes con colegas ese día de la semana. ¿Pasa algo?, preguntó entrando en el salón, donde Elliot revisaba los expedientes médicos. Me preparo para la operación de mañana. Levantó la vista de sus papeles. Es un caso complicado y quiero comprobar todos los detalles. Audrey asintió, observando la inusual concentración de su marido. Conocía las señales. Era el aspecto que Elliot tenía siempre cuando se enfrentaba a un problema sin solución evidente. Marta me ha dicho que tu Penélope estará en la recaudación de fondos. Decidió no andarse con rodeos. Elliot dejó los papeles a un lado y miró a su mujer con atención. Se ha ofrecido voluntaria para ayudar a coordinar al personal, dijo con voz firme. Es una cuestión de trabajo. Elliot, Audrey se sentó frente a él. Te das cuenta de que esto no se ajusta a nuestro acuerdo. Yo no la invité a ser mi acompañante, dijo él, con un deje de irritación en la voz. Ella se propuso al comité, y usted no se opuso. Habría parecido extraño, dadas sus cualificaciones. Audrey negó con la cabeza. Las enfermeras no trabajan estas tardes. Suele ser solo el personal superior y la administración. Lo sabes tan bien como yo. Elliot guardó silencio un momento y luego asintió. De acuerdo, tienes razón. Hablaré con ella.
Le explicaré la situación. Gracias. Audrey se levantó. ¿Qué tal una copa de vino? Creo que nos queda un buen cabernet. Aquel momento de entendimiento, cuando llegaron a un acuerdo sin palabras ni explicaciones, fue una de las razones por las que su matrimonio siguió existiendo, a pesar de todas las convenciones y complicaciones. Esa misma noche, antes de irse a la cama, Audrey reflexionó sobre su próximo encuentro con Penelope Broad. Algo le decía que la mujer no se echaría atrás tan fácilmente, aunque Elliot mantuviera una conversación seria con ella. Había algo alarmante en su expediente, cierta insistencia en que perseguía sus objetivos sin tener en cuenta las normas. Audrey no temía por su matrimonio. Sabía que entre ella y Elliot había algo más que un simple sello en el pasaporte o la opinión pública. Pero no iba a permitir que nadie alterara el equilibrio que con tanto cuidado habían construido a lo largo de los años. Quizá había llegado el momento de actuar. Con ese pensamiento, Audrey se durmió, segura de que sería capaz de proteger el orden establecido de sus vidas, por mucho que le costara. Penelope Broad estaba de pie junto a la ventana de la cantina del hospital, observando a Elliot Thane que hablaba con sus colegas en una mesa del rincón. Sonreía, gesticulaba, irradiaba seguridad y autoridad. Las mismas cualidades que le habían llamado la atención 2 meses atrás, cuando empezó a trabajar en el servicio de cardiología del St. Pero, hoy su mirada no se centraba tanto en él como en la elegante mujer sentada a su lado. Audrey Thane había visitado el hospital para almorzar con su marido y la administración de la organización benéfica. ¿Celosa?, se oyó detrás de ella. La enfermera jefe, Janet Forbes, que llevaba 20 años trabajando en el hospital, colocó su bandeja a su lado. ¿De qué exactamente?, preguntó Penélope sin apartar los ojos de la mesa de los Thane. Su matrimonio, 15 años juntos y parecen una pareja de portada de revista. Penélope sonrió. No creo en los matrimonios perfectos, Janet, sobre todo cuando el marido pasa 3 noches a la semana con otra mujer. Janet tarareó suavemente. Cariño, todo el mundo en este hospital sabe que el doctor Thane tiene aficiones, así como el hecho de que su esposa está al tanto de ello. ¿Y a ella le parece bien? Penélope enarcó una ceja. ¿Le parece bien? Janet dio un sorbo a su café. Digamos que tienen su propio acuerdo. Pero recuerda una cosa. En público siempre son una pareja impecable. Y ninguno de los compañeros temporales del Dr. Thane se atreve a romper esa ilusión. ¿Y si alguien decide cambiar las reglas? Penélope se volvió hacia su compañera. Janet miró detenidamente a la joven enfermera. Cariño, he visto a las de tu tipo. Ambiciosas, seguro que son especiales. Pero créeme, con Audrey Thane no se juega. Esa mujer es más peligrosa de lo que parece. ¿Una psicóloga que habla con amas de casa infelices? No creo que deba tenerle miedo. Penélope recogió su bandeja. Te veré en la ronda de la tarde, Janet. En una mesa del rincón, Audrey se dio cuenta de que Penélope la miraba. Se inclinó ligeramente hacia su marido. Tu nueva protegida es bastante persistente. Elliot lanzó una rápida mirada en dirección a la enfermera que salía del comedor. He hablado con ella sobre la recaudación de fondos. No asistirá. ¿Estás segura?, preguntó Audrey en voz baja, reservando la sonrisa para sus colegas que estaban sentados cerca. Tengo la sensación de que no es de las que se echan atrás fácilmente. Le dejé claro que su presencia allí era inapropiada. Elliot apretó la mano de su mujer por debajo de la mesa. Concentrémonos en prepararnos para esta noche. ¿Ha encontrado el comité algún nuevo patrocinador importante? Audrey dejó que la conversación fluyera. Pasaron otra media hora discutiendo los detalles del próximo acto benéfico. Cuando terminó la reunión, Elliot acompañó a su mujer fuera del hospital. ¿Me llamarás esta noche?, le preguntó despidiéndose en el vestíbulo. Claro, sonrió Audrey y le tocó ligeramente la mejilla. Buena suerte con la operación. Al salir se fijó en una figura familiar en la entrada de la cafetería frente al hospital. Penélope Broad estaba sentada en una mesa junto a la ventana, y era evidente que la observaba. Sus miradas se cruzaron un instante antes de que Audrey subiera a su Lexus plateado y se marchara. Aquella tarde, Penélope interceptó a Elliot cuando terminó su turno. Dr. Thane apareció desde la esquina del pasillo como si lo hubiera estado esperando. Tengo algunas preguntas sobre un paciente de la habitación
312. Señorita Broad, son casi las 9. Esas preguntas pueden esperar hasta mañana. Pero creo que he observado algo importante en su cardiograma. Se acercó. ¿Por qué no lo discutimos durante la cena? Conozco un restaurante estupendo cerca de aquí. Elliot dudó. No solía mezclar asuntos médicos con encuentros personales, pero la curiosidad de la doctora pudo con él. De acuerdo, pero solo para hablar de temas profesionales, dijo con firmeza. 2 horas más tarde, sentados en un acogedor restaurante italiano, hacía mucho tiempo que no hablaban de pacientes. Penélope desvió hábilmente la conversación hacia asuntos personales. Su mujer me pareció muy tranquila, dijo dando un sorbo a su vino. Debe de ser duro ser la esposa de un cirujano de tanto éxito. Todos esos turnos de noche, las llamadas de urgencia. Audrey entiende lo que hago, dijo Elliot con neutralidad. Llegamos a un equilibrio hace mucho tiempo. ¿Y qué? ¿Nunca se pone celosa? Penélope se acercó más. Su profundo escote no dejaba lugar a la imaginación. Todas esas enfermeras que te admiran. Penélope. Elliot la miró directamente a los ojos. Creo que deberíamos volver al tema profesional o terminar de cenar. Lo siento, sonrió suavemente, pero en sus ojos brilló un frío cálculo. Solo quería conocerte mejor. Creo que te mereces más comprensión y calidez. Calidez. Elliot se recostó en la silla, recordando de pronto la advertencia de Audrey. Quizás su mujer tenía razón, y Penélope se estaba extralimitando. Esa misma tarde, Audrey estaba hojeando su correo electrónico cuando recibió una notificación de una red social. Al abrirla, vio que Penelope Broad había etiquetado a Elliot Thane en una foto tomada en el restaurante, discutiendo importantes temas médicos con el mejor cardiocirujano de Salt Lake City, decía el pie de foto. En la foto aparecían sentados a una mesa, con una botella de vino entre los dos, Penélope sonriente y Elliot un poco tenso. Audrey cerró la pestaña, sintiéndose ligeramente irritada, no por el hecho de la cena en sí, sino por su publicidad. Su acuerdo siempre había incluido la discreción. Un alarde tan abierto era una clara violación de las normas. El teléfono vibró. Había un mensaje de Marta. ¿Has visto el último post de nuestra estrella del hospital? Parece que alguien se ha olvidado de las normas. Audrey suspiró y contestó. Ya veo. Nada inesperado. ¿Y tú estás tan tranquila? Si Millón dejara que alguien alardeara de su relación, le haría pasar un buen rato. Elliot y yo tenemos nuestras propias maneras, escribió Audrey y colgó el teléfono. Al día siguiente, Penélope dio un paso más. Pidió cita para ver a un terapeuta en la misma clínica, donde Elliot solía hacer terapia. No con el mismo especialista, pero con la expectativa de una cita casual en el vestíbulo. El cálculo resultó correcto. Elliot salía de la consulta de su terapeuta cuando se cruzó con Penélope. «Doctor Thane», lanzó una mirada de sorpresa. «Menuda sorpresa. ¿A ti también te tratan aquí?» Elliot frunció el ceño. Se cuidaba mucho de ocultar que estaba en terapia, sobre todo a sus colegas. Era uno de sus pocos secretos que solo Audrey conocía. «Señorita Broad, ¿qué hace aquí?» «Tengo migrañas, pensé en ver a un especialista», sonrió. «El doctor Langley es muy elogioso con esta clínica. Nunca me había dado cuenta de que alguien tan segura de sí misma como usted pudiera necesitar terapia». «Cada uno tiene sus motivos», dijo Elliot secamente, «y prefiero no hablar de ello en el trabajo». «Oh, claro, claro», aceptó Penélope apresuradamente. «Quedará estrictamente entre nosotros». Pero aquella tarde, en la sala de residentes, había mencionado a las otras 2 enfermeras, de forma casual, que incluso los médicos brillantes como el doctor Tyne a veces necesitan ayuda psicológica. Esta información se extendió rápidamente por el hospital y al final del día había llegado a oídos de Martha Collins. Martha llamó inmediatamente a Audrey. «Las cosas se nos están yendo de las manos», dijo sin preámbulos. «Tu rival ha empezado a difundir rumores sobre Elliot». «¿Qué tipo de rumores?», preguntó Audrey con calma. «Sobre su terapia. Insinúan que tiene problemas serios, ya que acude a un terapeuta con regularidad». Audrey apretó el teléfono en la mano. Si había algo que Elliot quería mantener en secreto, eran sus sesiones de terapia. Las había empezado después de que un paciente muriera en la mesa de operaciones hacía 3 años, la única muerte de su carrera. Aquel incidente le había afectado profundamente
y la terapia le estaba ayudando a superar las secuelas. Gracias, Marta. Lo investigaré, respondió Audrey brevemente. Aquella tarde, cuando Elliot regresó a casa, Audrey lo estaba esperando en el salón. Rara vez tenían conversaciones serias, preferían respetar la autonomía del otro, pero ahora la situación requería una intervención. Tenemos que hablar, dijo ella cuando él entró en la habitación. Sobre Penélope y tu terapia. Elliot se quedó helado con el rostro tenso. ¿Qué sabes exactamente? Todo el hospital sabe ya que estás viendo a un terapeuta. Penélope se aseguró de ello. Se dejó caer lentamente en la silla de enfrente. ¿Cómo se ha enterado? Organizó una reunión en la clínica y luego empezó a correr la voz. Elliot se pasó una mano por la cara. Debería haberte hecho caso, admitió. Tenías razón. Audrey se acercó y le puso la mano en el hombro. Elliot, esto ya no es solo una aventura. Está invadiendo nuestras vidas a propósito. Las fotos en las redes sociales, los rumores en el hospital. ¿Y ahora qué? Voy a cortar todo contacto con ella, dijo Elliot con firmeza. Mañana la traslado a otra planta. ¿Y crees que eso va a detenerla? Preguntó Audrey. La gente como ella no se echa atrás tan fácilmente. Elliot miró a su mujer con gratitud. A pesar de la complejidad de su matrimonio, siempre se apoyaban mutuamente en los momentos de crisis. ¿Qué sugieres? Para empezar, tenemos que dejar de subestimarla. Audrey se sentó a su lado. También tenemos que averiguar qué es lo que quiere de verdad. Elliot cogió la mano de su mujer. Gracias por no montar una escena. Cualquier otra persona ya me habría pedido el divorcio. No soy cualquier otra mujer, sonrió Audrey. Y valoro demasiado lo que tenemos como para arruinárselo a otra aventurera. Aquella noche durmieron en el mismo dormitorio por primera vez en mucho tiempo. No por pasión ni por sentimientos repentinos, sino por una extraña sensación de alianza ante una amenaza común. A la mañana siguiente, Elliot presentó efectivamente una solicitud de traslado de Penélope a otro departamento, alegando como motivo el incumplimiento de los requisitos profesionales. Sin embargo, para su sorpresa, la solicitud fue rechazada por el administrador jefe del hospital. ¿Cómo que rechazada?, preguntó Elliot indignado, de pie en el despacho de Richard Collins. Yo soy el jefe del departamento. Yo decido quién trabajará a mis órdenes. Elliot, cálmate. Richard, el marido de Martha y viejo amigo de la familia Thane, parecía avergonzado. La señorita Broad ha presentado una queja formal, alegando que intentas trasladarla porque te ha negado una relación personal. ¿Qué? Elliot no podía creer lo que oía. Es ella la que me está acosando, y no al revés. Te creo, dijo Richard en voz baja, pero ella tiene pruebas, fotografías, mensajes. Ya sabes lo que parece desde fuera. Un cirujano de éxito intentando deshacerse de una enfermera que no responde a sus insinuaciones. Elliot se incorporó, atónito por el repentino giro de los acontecimientos. ¿Qué debo hacer, Richard? Para empezar, mantente alejado de ella, sin contacto personal, estrictamente profesional. Y quizá valga la pena consultar a un abogado. El vestíbulo del Hotel Red Mountain estaba lleno de arañas de cristal. La gala anual de recaudación de fondos del Hospital Santa Isabel reunía tradicionalmente a la élite de Salt Lake City: médicos, administración, grandes donantes y la aristocracia de la ciudad. Audrey Thane se ajustó un fino pendiente de diamantes y miró su reflejo en el espejo del vestíbulo. El vestido azul oscuro de espalda descubierta acentuaba su esbelta figura, y unas joyas modestas pero caras completaban la imagen de la impecable esposa de un médico de éxito. Elliot, elegante con un smoking clásico, le rodeaba la cintura con el brazo mientras saludaba a colegas y conocidos. Desde fuera parecían la pareja perfecta, como siempre ocurría en estos eventos. No te pongas nerviosa, susurró él, acercándose al oído de su mujer. Me aseguré de que sus obligaciones no se solaparan con nuestra mesa. No estoy nerviosa, contestó Audrey, manteniendo una sonrisa despreocupada. Pero tienes que darte cuenta de que no necesita una excusa para estar cerca de mí. Elliot suspiró en voz baja, encontrando al instante a Penélope Broad en su punto de mira. Estaba de pie en la recepción con un vestido rojo ajustado más apropiado para un club nocturno que para un acto benéfico. Llevaba el pelo recogido en un recogido alto que dejaba al descubierto un largo cuello adornado con un collar
que se parecía sospechosamente a uno que había visto en un catálogo de Cartier hacía unas semanas. Parece demasiado vestida para ser miembro del personal, comentó Elliot. Eso es porque no trabaja aquí. Audrey aceptó una copa de champán de un camarero que pasaba por allí. Janet le dijo a Martha que Penélope le había pagado $500 para figurar como miembro del equipo, pero que en realidad estaba libre. El rostro de Elliot se agrió. Eso está fuera de lugar. Hablaré con ella. Ahora no. Audrey cogió suavemente la mano de su marido. No montemos una escena. Actúa como siempre y yo estaré alerta. Su conversación fue interrumpida por Richard Collins, que se acercó con un vaso de whisky. Elliot, Audrey, estás tan guapísima como siempre. Besó la mano de Audrey. La mesa está lista. Martha ya está reuniendo a nuestros invitados. Pasaron al salón principal, donde los invitados estaban sentados en mesas redondas. Todos los años la dirección del hospital celebraba una cena benéfica, cuyos beneficios se destinaban a nuevos equipos y a ayudar a los pacientes indigentes. Era un honor especial invitar a patrocinadores a su mesa. Demostraba el estatus del médico y su capacidad para atraer donativos. Los Taines siempre tienen una de las mejores mesas, y este año pudieron invitar a James Worthington, propietario de la mayor empresa farmacéutica del estado. Audrey intercambió cumplidos con los invitados, manteniendo una conversación informal, pero no perdía de vista a Penélope. Se movía por la sala con la gracia de un depredador, familiarizándose con las personas importantes y mirando de vez en cuando en dirección a los Taines. «Tu mujer es encantadora, Elliot», dijo James Worthington mientras Audrey discutía con su esposa las últimas tendencias en diseño de interiores. «Y tan entendida en arte. Hace poco ayudó a mi Victoria a elegir algunas obras para nuestra nueva galería». «Audrey tiene mucho talento», dijo Elliot con auténtico orgullo. Mucha gente se pregunta cómo se las arregla para compaginar una consulta psicológica de éxito con una vida social activa. Audrey percibió la calidez de la voz de su marido y esbozó una sonrisa de agradecimiento al otro lado de la mesa. En momentos como aquel comprendía claramente por qué su matrimonio había resistido la prueba de los años y los devaneos. Entre ellos quedaba algo más que una relación de pareja. Un respeto y un cariño mutuos que ni las relaciones temporales ni las enfermeras ambiciosas podían destruir. La primera parte de la velada transcurrió en silencio. A la cena siguieron los discursos de las principales caras del hospital, la presentación de nuevos proyectos benéficos y el homenaje a los principales donantes. Elliot, como cirujano cardíaco principal, pronunció un breve discurso sobre los nuevos tratamientos que estaba previsto introducir gracias a los fondos recaudados. Cuando terminó la parte formal y sonó la música, los invitados se relajaron y empezaron a mezclarse, pasando de mesa en mesa con copas en la mano. Audrey notó que Penélope se acercaba metódicamente a su círculo, deteniéndose a conversar brevemente con varios invitados. «Viene hacia aquí», le dijo Audrey en voz baja a su marido cuando éste regresó con 2 copas de champán. «Y por la expresión de su cara, tiene un plan». Elliot quiso replicar, pero en ese momento se acercó a su mesa un grupo de varias personas, entre ellas el director del hospital de la ciudad y el neurocirujano jefe, colegas de Elliot desde hacía mucho tiempo. Penélope se unió a ellos con destreza, sosteniendo una pequeña bolsa de regalo. «Dr. Thane, su discurso ha sido inspirador», dijo el director del hospital, estrechando la mano de Elliot. «Me han impresionado especialmente las estadísticas de operaciones realizadas con éxito». «Gracias, Helen», sonrió Elliot. «Es mérito de todo nuestro equipo». «Hablando del equipo», se adelantó Penélope, «me gustaría dar las gracias a la señora Thane por su contribución al ambiente de la sala». Audrey enarcó una ceja e intercambió una rápida mirada con su marido. La sala se volvió un poco más silenciosa. La gente a su alrededor escuchaba la conversación. «¿De qué está hablando, señorita Broad?», preguntó Audrey, manteniendo la calma. «Sabe, todos en el hospital admiran su tolerancia», se adelantó Penélope, con los ojos brillantes de expectación. «No todas las esposas permitirían que su marido pasara tanto tiempo con sus colegas después del trabajo». Un silencioso murmullo corrió entre los presentes. Audrey vio lo avergonzados que estaban algunos de los invitados, mientras otros esperaban con interés su reacción. En el mundo moderno,
Los contactos profesionales no se limitan a las horas de trabajo, señorita Broad, dijo Audrey con ecuanimidad. Estoy segura de que sus colegas son conscientes de ello. Por supuesto, le dedicó Penélope una sonrisa condescendiente. Pero he pensado que le gustaría recibir un agradecimiento especial. Incluso he preparado un pequeño obsequio. Le entregó a Audrey una bolsa de regalo. En el silencio oyó a uno de los invitados toser nerviosamente. Elliot dio un paso hacia su mujer, pero Audrey lo detuvo con un movimiento apenas perceptible de la mano. Aceptó el paquete y sacó con calma una camiseta blanca. Al desplegarla, Audrey vio una gran inscripción en letras negras. «¡Adiós, mantenida!». En la sala se oyeron vítores apagados y risas nerviosas. Richard Collins, que estaba cerca, dio un paso decisivo hacia Penélope, pero Audrey se le adelantó. «Qué amable, señorita Broad», dijo examinando la camiseta. «¿Ha hecho usted misma las letras?» «Sí», sonrió Penélope con suficiencia. «Pensé que sería simbólico». «Creativo», asintió Audrey, doblando la camiseta con pulcritud. No esperaba un enfoque planteamiento tan directo. Los presentes contuvieron la respiración, sin saber cómo reaccionar ante lo que estaba ocurriendo. Audrey miró a su alrededor, viendo una mezcla de confusión, simpatía y curiosidad en los rostros de los invitados. Notó que algunos intercambiaban miradas de comprensión. Todos en la pequeña comunidad del hospital habían adivinado hacía tiempo la relación entre Elliot y Penélope. «Audrey, es hora de que hablemos con James sobre su proposición», dijo Elliot, intentando aligerar el ambiente y alejar a su mujer de la desagradable situación. «Un momento, querida», sonrió Audrey con inesperada calma. «Quiero agradecer personalmente a la señorita Broad un regalo tan original». Dio unos pasos hacia Penélope, acercándose lo suficiente como para percibir el aroma de su perfume excesivamente ácido. Penélope estaba de pie con una expresión triunfante en el rostro, disfrutando claramente del efecto. «Señorita Broad, ¿puedo decirle algo?», dijo Audrey, en voz lo bastante alta para que la oyeran los demás. «Por supuesto, señora Tyne». Penélope inclinó la cabeza, dispuesta a saborear la humillación de su rival. «No seas tímida». Audrey se inclinó hacia el oído de Penélope y le dijo con voz suave y tranquila. «Eres la tercera persona que se cree especial. Las dos primeras están ahora en tratamiento. Una sigue en coma». Penélope sonrió, a punto de replicar con algún tipo de pulla. Pero algo en los ojos de Audrey la dejó helada. La serena confianza de una mujer que acababa de ser humillada públicamente era inquietante. Además, las palabras de Audrey resonaban en su cabeza. Las dos primeras, en tratamiento, en coma. «No me asustarás», empezó Penélope, pero su voz ya no sonaba tan segura. «No lo intento», sonrió Audrey suavemente. «Solo estoy compartiendo información. Por cierto, qué bonito coche tienes. El nuevo Toyota Camry. Rojo, creo. Ten cuidado en las carreteras de montaña, sobre todo con esos frenos nuevos». Penélope se puso dramáticamente pálida. Efectivamente, hacía poco que se había comprado un Toyota Camry rojo y nadie en el hospital lo sabía. Aún no había tenido tiempo de llevarlo al trabajo. Audrey no podía saberlo, a menos que... «¿Me estás amenazando?», preguntó con voz temblorosa. «Dios no lo quiera», volvió a sonreír Audrey. «Solo es un consejo amistoso. Ahora, si nos disculpa, tenemos invitados esperando». Audrey se dio la vuelta y caminó tranquilamente hacia su mesa, donde Elliot la observaba tenso. Richard Collins se acercó rápidamente a Penélope, que permanecía inmóvil con el rostro pálido. «Señorita Broad, creo que su deber ha terminado», dijo en tono formal. «Le llamaré un taxi». Los invitados volvieron poco a poco a sus conversaciones, aunque muchos lanzaron miradas curiosas en dirección a Audrey. Ella, con perfecta elegancia, siguió hablando con Victoria Worthington como si nada hubiera pasado. «¿Se encuentra bien?», preguntó Elliot en voz baja cuando encontró un momento para acercarse a su esposa. «Absolutamente», Audrey dio un sorbo a su champán. Su novia, en cambio, no parecía estarlo. Elliot siguió a Penélope, a quien Richard acompañaba hacia la salida. Caminaba insegura, volviendo la vista hacia Audrey. Su rostro conservaba una expresión de asombro y miedo. «¿Qué le has dicho?», preguntó Elliot. «Solo una mentirijilla que suena lo bastante plausible como para hacerla pensar». Audrey se encontró con la mirada de su marido.
Creo que su interés por ti disminuirá drásticamente. Marta se acercó a ellos con un rostro mezcla de preocupación y admiración. Audrey, ¿estás bien? Esa mujer es increíble. Provocar semejante escándalo. ¿Qué pasó cuando te acercaste a ella? Parecía haber visto un fantasma. Solo le estaba recordando las consecuencias de un comportamiento imprudente, dijo Audrey con calma. No es para tanto. Bueno, Martha miró hacia la salida. Creo que su carrera en el hospital ha terminado. Ya le he dicho a Richard que la denuncia podría refutarse fácilmente, dado su comportamiento de hoy. Seguro que sí, asintió Audrey. Ahora, ¿podemos volver al propósito de esta velada? James parecía dispuesto a hablar de su donación. Elliot miró a su mujer agradecido, admirando una vez más su resistencia. A pesar de la humillación pública, se mantenía tranquila y digna, sin dejar de cumplir su papel de anfitriona. Se preguntó qué le habría dicho exactamente a Penélope, pero decidió no preguntar, al menos no aquí y no ahora. El resto de la velada transcurrió sin incidentes. Audrey estaba haciendo un trabajo brillante como esposa de un destacado médico, encantando a los invitados y a los posibles patrocinadores. Si alguien quería hablar del incidente de la camiseta, se abstenía de hacerlo en su presencia. Hacia medianoche, cuando la mayoría de los invitados se habían dispersado, los Tain pudieron por fin abandonar el acto. Sentado en su coche, Elliot se dirigió a Audrey. Lamento todo esto. Nunca pensé que llegaría tan lejos. No te disculpes. Audrey miró por la ventanilla la ciudad nocturna de Salt Lake City. No era la primera y probablemente no sería la última, aunque tenía que admitir que nunca nadie me había regalado una camiseta de adiós mantenida. Bastante ingenioso, ¿no crees? Primitivo, se encogió de hombros Audrey. Pero eficaz si quieres montar un escándalo. Y sin embargo, se puso serio Elliot. ¿Qué le dijiste? Salió de allí pálida como la tiza. Audrey se volvió hacia su marido, con una leve sonrisa en los labios. Le dije que era la tercera persona que pensaba que era especial, y que las dos primeras estaban en tratamiento y una seguía en coma. Elliot enarcó las cejas. Pero eso no... Claro que no. Audrey negó con la cabeza. Pero ella no lo sabe con seguridad. Además, mencioné su coche nuevo, un Toyota Camry rojo que se suponía que nadie conocía, y algo sobre unos frenos poco fiables. ¿Cómo sabías lo de su coche? Preguntó Elliot sorprendido. Tengo mis fuentes, respondió Audrey crípticamente. Nada del otro mundo, solo atención al detalle. Condujeron hasta su casa, en un barrio exclusivo de la ciudad. Elliot apagó el motor, pero no se apresuró a salir. Sabes, dijo pensativo, a veces olvido lo lista que eres y... peligrosa. Audrey se rió. Soy psicóloga, Elliot. Mi trabajo consiste en comprender a las personas y encontrar enfoques para ellas. Hoy solo estaba usando mis habilidades profesionales. Y le he dado un susto de muerte, añadió Elliot. Se merecía algo mucho peor. La voz de Audrey destelló acero por un instante. Nadie tiene derecho a humillarme en público, y menos en un acto de este calibre. Elliot cogió en silencio la mano de su mujer y se la llevó a los labios, un gesto de gratitud y respeto que rara vez mostraba. Gracias por protegernos, dijo en voz baja. Nuestro matrimonio, nuestra reputación. Sé que no siempre merezco tanta lealtad. Audrey miró a su marido con atención. No es lealtad, Elliot. Es preocuparse por lo que hemos construido juntos, por nuestra vida, que a pesar de todas las dificultades, tiene valor para los dos. Entraron en la casa en silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Elliot reflexionaba sobre lo cerca que había estado de la línea más allá de la cual podría destruirse no solo su reputación, sino el matrimonio que se había convertido en la base de su vida. Audrey pensaba en lo que ocurriría a continuación con Penelope Broad, si se echaría atrás o intentaría contraatacar. Por la noche, tumbados uno junto al otro en la cama, habían vuelto a dormir en el mismo dormitorio desde el incidente. Elliot se volvió hacia Audrey. ¿Crees que se calmará? No, respondió Audrey, mirando al techo. La gente como ella no se rinde tras la primera derrota. Desaparecerá de nuestras vidas para siempre o intentará vengarse. Yo apostaría por lo segundo. Entonces estaremos preparados. Elliot le cogió la mano. Juntos. ¡Juntos!, repitió Audrey, apretando la mano de su marido.
A la mañana siguiente, la noticia del escándalo de la recaudación de fondos se extendió por todo Saint Elizabeth. Las versiones oscilaban entre lo cercano a la verdad y lo absolutamente fantástico. Algunos afirmaban que Audrey Tane había derramado champán sobre la cabeza de una enfermera insolente. Otros que el doctor Tane había despedido a Penélope en plena fiesta. Pero todos estaban de acuerdo en una cosa. Penelope Broad se había pasado de la raya y Audrey Tane era mucho más fuerte de lo que parecía. Penélope no se presentó en el hospital durante 3 días. Se sentó en su piso con las cortinas echadas y trató de ordenar sus pensamientos. Los acontecimientos del acto benéfico se repetían en su mente. La humillación pública había sido dolorosa, pero las palabras de Audrey Tane la habían sacado de sus casillas. Eres la tercera persona que cree que eres especial. Las dos primeras están ahora en tratamiento. Una sigue en coma. Penélope intentó convencerse de que era un farol, una estratagema psicológica para asustarla. Pero, ¿cómo sabía Audrey lo del coche nuevo? Nadie conocía el Toyota Camry rojo. Penélope lo había comprado hacía solo una semana y aún no había tenido tiempo de enseñárselo a sus colegas. Sonó el teléfono, interrumpiendo sus pensamientos. «¿Número del hospital? ¿Señora Broad?» La voz de la recepcionista sonaba seca. «No hemos recibido un informe oficial de su ausencia. Si está enferma, necesitamos un certificado médico». «Iré mañana». Penélope se enderezó. No quería volver, pero no podía permitirse perder su trabajo. «Es solo una dolencia menor». «Muy bien, una cosa más. Se espera que hables con el administrador jefe». «Por supuesto que lo haré». Después de un escándalo como este, probablemente será despedida, pero ella no iba a rendirse tan fácilmente. A la mañana siguiente, Penélope regresó a Santa Isabel. Sus colegas la recibieron con miradas en las que se leía de todo. Juicio, curiosidad, placer mal disimulado por la humillación ajena. Janet Forbes, que le había advertido que no se metiera con Audrey Tane, se giró desafiante y se alejó cuando Penélope entró en la habitación de la residente. «Buenos días, señorita Broad», llegó una voz desde el lado de la máquina de café. Sorprendentemente, era Audrey Tane, con 2 tazas de café en la mano. «Me alegro de verla de nuevo en filas». Penélope se quedó paralizada, sin saber cómo reaccionar. Audrey estaba impecable con un traje color marfil, el pelo elegantemente peinado y una leve sonrisa en los labios. «Señora Tane», intentó Penélope mantener la compostura. «No esperaba verla aquí». «Oh, ahora vendré más a menudo». Audrey le tendió uno de los vasos. «Café con leche de vainilla, ¿verdad? Tu favorito». «¿Cómo lo sabía?» Penélope sintió un escalofrío. Tomó el café mecánicamente, dudando en dar un sorbo. «Gracias, pero no tengo hambre». «Solo es café, señorita Broad». Audrey seguía sonriendo. «No está adulterado, se lo prometo». La aparición de Elliot interrumpió el tenso momento. Parecía sorprendido de ver a su mujer y a su amante juntas. «¿Audrey?» Había preocupación en su voz. «¿Qué haces aquí?» «Te he traído café, cariño». Audrey le tendió una segunda taza. «Y he pensado en conocer a tus colegas. La señorita Broad y yo estábamos hablando de su regreso después de unas pequeñas vacaciones». Elliot pasó la mirada de su mujer a Penélope y viceversa. Los ojos de Penélope estaban llenos de miedo, mientras que Audrey parecía perfectamente tranquila. «Tengo ronda en 5 minutos», dijo por fin. «Penélope, hoy trabajas en la unidad de cuidados intensivos. El horario ha cambiado». «Pero yo siempre trabajo en tu departamento los miércoles», objetó Penélope. «El horario ha cambiado», repitió Elliot en un tono que no toleraba objeciones. Richard firmó el traslado. Cuando Elliot se marchó, Audrey se detuvo un momento. «Espero que haya descansado bien, señorita Broad. Y por cierto, ¿cómo está su coche? ¿Sin problemas con los frenos?» Sin esperar respuesta, abandonó la habitación de la residente, dejando a Penélope con un café sin tocar en la mano y un nuevo ataque de ansiedad. En la UCI a la que la habían trasladado, Penélope trabajaba con el doctor Lawrence, un anciano anestesista conocido por su rigor. Había sido un día duro. 3 casos complicados, carreras constantes entre las salas, ninguna oportunidad de cruzarse con Elliot. Al final de su turno, Penélope se sentía agotada, pero en lugar de irse a casa, se dirigió a la biblioteca del hospital.
Necesitaba información y sabía dónde encontrarla. El archivo de registros del hospital estaba almacenado electrónicamente, pero el acceso a él era limitado. Penélope tenía un nivel básico de acceso, solo a los pacientes de su planta, pero sabía que Mandy, del archivo, solía dejar el ordenador abierto cuando se iba a fumar. Esperando el momento oportuno, Penélope entró en el despacho vacío y tecleó rápidamente en el cuadro de búsqueda. Thane, Elliot. El sistema produjo una lista de todos los pacientes que Elliot había tratado en los últimos 5 años. No era lo que necesitaba. Cambió los parámetros de búsqueda. Incidentes, personal del hospital, últimos 3 años. La lista era larga y abarcaba desde lesiones leves hasta enfermedades graves. Penélope empezó a revisarla buscando nombres familiares, y encontró uno. Lorraine Higgins, 28 años, enfermera del servicio de cardiología, ingresada con múltiples lesiones tras un accidente de coche hace un año. Ahora está en el centro de rehabilitación Lakeshore. La mano de Penélope temblaba mientras seguía hojeando. Samantha Woods, 32 años, radióloga, ingresada en estado crítico tras caerse por las escaleras hace 2 años. Había sufrido un coma de 32 días. 2 mujeres. Una seguía en tratamiento, la otra estaba en coma. Tal como dijo Audrey. ¿Coincidencia? Oh, ¿qué estás haciendo aquí? La voz áspera de Mandy hizo saltar a Penélope. Esto es un archivo restringido. Lo siento, estaba buscando el historial médico de un paciente de la unidad de cuidados intensivos, mintió Penélope rápidamente, apartándose del ordenador. Creía que volverías pronto. El doctor Lawrence puede solicitarlo oficialmente. La miró Mandy con suspicacia. Ahora vete, por favor. Penélope salió del archivo, pero la información que había conseguido ver la mantenía alerta. Decidió buscar los nombres en los motores de búsqueda cuando llegara a casa. Al salir del hospital, Penélope se fijó en una figura familiar junto a su coche. Audrey Thane estaba de pie junto al Toyota rojo, como estudiándolo. Cuando vio a Penélope, le saludó con la mano. «¡Bonito coche!», dijo Audrey cuando Penélope se acercó. «Es un modelo nuevo, ¿verdad? ¿Qué quieres?». Penélope ya no intentaba ocultar su hostilidad. «¿Me estás siguiendo?». «Dios me libre». Audrey fingió sorpresa. «Estaba esperando a Elliot. Esta noche cenamos en el Astoria, y me ha llamado la atención tu coche. Yo también estaba pensando en comprarme un Toyota, pero he oído hablar de problemas de frenos en los últimos modelos. ¿Lo has comprobado?». Penélope sintió que se le iba la sangre de la cara. Abrió la puerta del coche sin decir palabra y se dejó caer literalmente en el asiento. Le temblaban tanto las manos que tardó varios intentos en meter la llave en el contacto. Condujo a su casa a la velocidad mínima, parpadeando en cada semáforo en rojo y comprobando constantemente los frenos. Nada de giros bruscos ni adelantamientos. Por primera vez en su vida, se alegró al llegar al piso. Una búsqueda en Internet arrojó poca información sobre Lorraine Higgins y Samantha Woods. Páginas de redes sociales, algunas publicaciones profesionales. Nada que indicara que tuvieran una relación con Elliot Thane. Pero eso no significaba que no la hubiera. Penélope abrió su diario y empezó a recopilar una lista de rarezas sobre Audrey Thane. Sabía lo del coche nuevo. Conocía su café favorito. Mencionó a 2 mujeres que habían sufrido accidentes. Apareció en el hospital el mismo día de su regreso. Extrañas insinuaciones sobre los frenos. ¿Era solo presión psicológica o había amenazas reales tras las palabras de Audrey? ¿Y si los 2 accidentes con las examantes de Elliot no eran coincidencias? Al día siguiente, Penélope decidió cambiar su ruta habitual hacia el hospital. En lugar de un camino recto, tomó un gran desvío, deteniéndose varias veces para comprobar si alguien la seguía. ¿Paranoia? Tal vez, pero mejor estar tranquila. En el hospital le esperaba una desagradable sorpresa. Richard Collins la llamó a su despacho en cuanto empezó su turno. «Señorita Broad», comenzó sin preámbulos, «hemos llevado a cabo una investigación interna sobre su queja acerca del Dr. Thane. Dado su comportamiento en el acto benéfico y el testimonio de varios miembros del personal, hemos llegado a la conclusión de que sus acusaciones carecen de fundamento». «Pero tengo pruebas», objetó Penélope. «Mensajes, fotografías, que solo demuestran que ustedes 2 cenaron juntos en varias ocasiones». Richard cruzó las manos sobre la mesa.
Eso no es prueba de acoso, pero tu regalo a la señora Tyne podría considerarse una forma de acoso. No era más que un recuerdo. Penélope sintió que el suelo resbalaba bajo sus pies. Una broma. Una broma muy pesada. Richard parecía cansado. Mire, señorita Broad, ahora no la despediré, pero trabajará exclusivamente en la UCI, sin contacto con el doctor Tyne. Si vuelve a comportarse así, abandonará este hospital inmediatamente. ¿Está claro? Penélope asintió en silencio. Al salir del despacho, sintió que la rabia se mezclaba con el miedo. La situación se estaba descontrolando. Siempre había sido ella la manipulada, no el objeto de la manipulación. Ahora estaba atrapada en una tela de araña, y cada movimiento no hacía sino enredarla más. En el pasillo se topó con Elliot. No parecía hostil, más bien distante, como si ella fuera una extraña. Señorita Broad, asintió. ¿Cómo va el trabajo en la UCI? Doctor Thane, Penélope bajó la voz. Tenemos que hablar sobre su mujer. No creo que sea buena idea, apareció una nota acerada en su voz. A la luz de los últimos acontecimientos. No lo entiendes, se acercó un paso. Me está amenazando. ¿Sabe lo de mi coche? Lo de... Penélope, la interrumpió Elliot. Entiendo que estés disgustada por la situación del traslado, pero no hay necesidad de crear más problemas. Audrey es psicóloga, sabe leer a la gente y puede parecer perspicaz, pero no es una amenaza para ti. ¿Qué hay de Lorraine Higgins? O Samantha Woods, soltó Penélope. ¿Ellas también se creían a salvo? Elliot frunció el ceño. ¿Cómo sabes esos nombres? Eso no importa. Lo que importa es que ambas tuvieron relaciones contigo y ambas sufrieron accidentes. ¿Coincidencia? El rostro de Elliot cambió, algo parecido a la lástima. Lorraine era mi paciente, no mi amante, y Samantha trabajaba en otro departamento. Apenas la conocía. Sacudió la cabeza. Penélope, parece que tienes demasiado trabajo. Quizá deberías tomarte unas vacaciones. Se marchó, dejándola perpleja. ¿Estaba mintiendo? ¿O estaba Audrey utilizando nombres al azar, sabiendo que Penélope empezaría a buscar información? En cualquier caso, se sentía acorralada. El resto del día pasó como un borrón. Penélope realizó sus tareas mecánicamente, mirando constantemente a su alrededor y estremeciéndose ante cualquier sonido inesperado. Durante la pausa para comer, se dio cuenta de que alguien había tocado la bolsa de su taquilla. Las cosas no estaban como ella las había dejado. Después del trabajo, volvió a tomar el camino de vuelta a casa, mirando constantemente por el retrovisor. En un cruce cercano a su casa, Penélope pisó el freno y sintió que el pedal pisaba más a fondo de lo habitual. El coche se detuvo, pero en ese momento, el corazón le dio un vuelco. En casa lo primero que hizo fue comprobar todas las cerraduras y correr las cortinas. Luego sacó el teléfono y marcó el número del centro de servicio Toyota. Hola, tengo un Camry nuevo y creo que le pasa algo a los frenos. ¿Puedo concertar una cita para un diagnóstico urgente? Al día siguiente, el mecánico echó un largo vistazo a su coche y comprobó el sistema de frenos. No le pasa nada a los frenos, señorita, dijo finalmente. No se detecta ningún problema. ¿Está segura? Penélope seguía teniendo sus dudas. Ayer el pedal cayó más de lo normal. Es normal en un sistema nuevo, se encogió de hombros el mecánico. Se adapta a tu estilo de conducción. Pero si quieres podemos hacer un diagnóstico completo. Tardaremos 3 horas. Penélope aceptó, aunque eso significara llegar tarde al trabajo. Más vale prevenir que curar. Mientras tanto, en el hospital, Audrey visitó el despacho de Richard Collins. Gracias por tu tiempo, Richard, dijo, sentándose en la silla frente al escritorio. Quería hablarte de un programa de apoyo psicológico para el personal del hospital. Por supuesto, Audrey. Richard parecía intrigado. ¿Tienes alguna sugerencia concreta? Sí, creo que a nuestro personal le falta ayuda profesional en situaciones de estrés. Audrey abrió una carpeta con documentos. He redactado un programa y estoy dispuesta a dirigir las primeras sesiones de forma gratuita. Discutieron los detalles durante 1 hora. Cuando la reunión tocaba a su fin, Richard no pudo resistirse a preguntar. Audrey, ¿puedo preguntarte, ¿tiene esto algo que ver con la historia de la señorita Broad? Audrey sonrió. Richard, soy psicóloga. Sé ver cuando una persona necesita ayuda, y a veces la mejor ayuda es simplemente espacio para pensar.
Penélope llegó de vuelta al hospital a mediodía, después de haber telefoneado con antelación para informarla del retraso. El coche estaba perfectamente. El mecánico incluso le había dado un informe oficial. Esto la alivió un poco, pero no disipó todos sus temores. En el pasillo del hospital se encontró de nuevo con Audrey, que estaba hablando con el doctor Lawrence. Al ver a Penélope, Audrey le sonrió. «Aquí está nuestra señorita». «Broad». Estaban hablando del nuevo programa de apoyo psicológico. Richard ha aprobado mi proyecto y ahora todo el mundo en el hospital podrá recibir asesoramiento profesional. Hizo una pausa. Especialmente los que padecen ansiedad o paranoia. Penélope sintió que el color le inundaba la cara. ¿De verdad Audrey Thane iba a ser una presencia constante en el hospital? Esto se estaba volviendo insoportable. «Lo siento, tengo trabajo», murmuró y se marchó a toda prisa. Esa noche, encerrada en su piso, Penélope sacó su portátil y empezó a buscar información sobre Audrey Thane. Una página web profesional, algunos artículos académicos, una entrevista en el periódico local sobre los problemas de la psicología adolescente. Nada sospechoso. Profundizó en la búsqueda, consultando archivos de noticias antiguas, y encontró un breve artículo de hace 15 años. La futura psicóloga Audrey Hale hablará en una conferencia sobre psicología criminal. Hale era el apellido de soltera de Audrey. Otra búsqueda llevó a Penélope a la página web de la universidad donde Audrey había estudiado. Su trabajo académico figuraba como su tesis. Aspectos psicológicos de la manipulación y la intimidación, análisis de los métodos y cómo contrarrestarlos. Penélope se recostó en la silla. Todo estaba cada vez más claro. Audrey estaba jugando deliberadamente con sus miedos, utilizando sus habilidades profesionales para hacerla retroceder. Era una guerra psicológica, pero saberlo no la aliviaba. Al contrario, darse cuenta de la habilidad con la que Audrey había manipulado la situación no hizo más que aumentar su ansiedad. Si era capaz de juegos psicológicos tan sofisticados, ¿qué más podía hacer? Penélope pasó la noche en vela pensando en sus opciones. Podía intentar encontrar un nuevo trabajo y marcharse de Salt Lake City, pero eso significaba admitir la derrota, perder todo lo que había ganado en los últimos meses. Además, nada garantizaba que Audrey Thane la dejara en paz. La otra opción era continuar el enfrentamiento, reunir información sobre la propia Audrey, encontrar sus puntos débiles. Pero eso requería tiempo, que Penélope no parecía tener. La tercera opción era la confrontación directa. Contarle a Audrey todo lo que pensaba. Amenazar con ir a la policía si el acoso continuaba. Pero, ¿sería eficaz o solo empeoraría las cosas? Por la mañana Penélope decidió que necesitaba un descanso. Unos días lejos del hospital, de los tanes, de este miedo aplastante. Llamó a la sala y se tomó 3 días libres, alegando una emergencia familiar. Penélope pasó las siguientes 72 horas en un estado de cautela constante. No salía del piso, pedía que le trajeran la comida y comprobaba constantemente las ventanas y las puertas. Cada susurro fuera de la puerta, cada llamada telefónica la hacía estremecerse. La parte racional de su mente decía que estaba siendo manipulada, pero el miedo era más fuerte que la lógica. Al tercer día, llamaron a la puerta. Penélope miró por la mirilla y vio una cara conocida. Elliot Thane estaba en el pasillo con expresión preocupada. «Penélope, sé que estás en casa», dijo. «Tenemos que hablar». Después de 3 días de reclusión voluntaria, Penélope decidió que no podía seguir escondiéndose. De mala gana, abrió la puerta a Elliot sin quitar la cadena que solo le permitía ver una parte del pasillo. «¿Qué desea?», preguntó, tratando de mantener la voz firme. «Richard dijo que te tomabas un tiempo libre». Elliot parecía preocupado. Estaba preocupada. «¿Puedo pasar?». Penélope dudó. Por un lado no quería quedarse a solas con él, ahora que sospechaba que algo siniestro podía esconderse tras la inocua fachada de su vida familiar. Por otro quería respuestas. «5 minutos», dijo, quitando la cadena. Elliot entró y miró sorprendido a su alrededor. Las cortinas estaban bien echadas, a pesar del luminoso día soleado. Sobre la mesita había impresiones de artículos sobre accidentes de coche y recortes de periódicos sobre accidentes ocurridos en Salt Lake City en los últimos años. «¿Qué ocurre, Penélope? Será mejor que se lo preguntes a tu mujer». Penélope cruzó los brazos sobre el pecho.
Es ella la que me amenaza. Elliot suspiró y se sentó en el borde del sofá. Audrey no te estaba amenazando. Solo protegía nuestro matrimonio y nuestra reputación, que tú intentabas destruir. ¿Y lo que dijo de las mujeres en coma? ¿Cómo sabía lo de mi coche? ¿Mi café favorito? Me está siguiendo. Penélope, habló Elliot en voz baja como a una niña asustada. Audrey es una psicóloga con 20 años de experiencia. Sabe observar y sacar conclusiones. Podría haber visto el Toyota rojo en el aparcamiento del centro comercial. Y sobre el café, siempre pides la misma bebida en la cafetería. No es ningún secreto. ¿Y las mujeres? Lorraine Higgins y Samantha Woods estaban realmente heridas. Eso es verdad, pero Lorraine era mi paciente, no mi amante. Tuvo un accidente cuando volvía de un turno de noche. Se quedó dormida al volante. Apenas conocía a Samantha, trabajaba en radiología y se cayó por las escaleras mientras atendía una llamada. Son trágicas coincidencias, nada más. Penélope estudió su rostro con detenimiento, tratando de ver si mentía. Sonaba plausible, pero... Entonces, ¿por qué los mencionó su mujer? Era como si supiera que iba a empezar a buscar. Elliot hizo una pausa, como si estuviera decidiendo cuán franco debía ser. Porque quería asustarte. Después de tu broma de la camiseta, Audrey decidió darte una lección. Sabía que entrarías en los archivos. Cualquier persona entrometida lo haría. Y deliberadamente mencionó casos que eran verificables. Eso es manipulación. Penélope sintió que el color de la vergüenza le inundaba la cara. ¿Y qué hiciste en el acto benéfico?, preguntó Elliot en voz baja. ¿No fue un intento de humillar públicamente a Audrey? Penélope apartó la mirada. Él tenía razón, y eso solo empeoraba las cosas. Se había dejado atrapar por el juego sin darse cuenta de la fuerza de su oponente. Lo dejo, dijo finalmente. Ya se lo he enviado a Richard. San Marcos me ha ofrecido una plaza. Elliot asintió. Quizás sea lo mejor, para todos nosotros. Hay una cosa que no entiendo. Penélope lo miró fijamente a los ojos. ¿Por qué dejas que controle así tu vida? ¿No quieres tu libertad? Elliot alzó las cejas, pues sorprendido. ¿Control? Penélope, Audrey y yo tenemos una relación de igualdad. Los dos somos libres de hacer lo que nos parezca, siempre que sigamos ciertas normas. ¿Qué reglas? Respeto y discreción. Lo que ocurre fuera de nuestra casa se queda fuera de nuestra casa, pero nunca debe perturbar nuestra vida y reputación compartidas. Se levantó. Me tengo que ir. Me alegro de que estés bien y espero que te vaya mejor en el nuevo hospital. Cuando se marchó, Penélope permaneció largo rato junto a la ventana, observando cómo Elliot subía a su coche y se alejaba. Se sentía desolada. Todos sus planes, todas sus esperanzas de una vida lujosa con un cirujano de éxito se habían desmoronado. Peor aún, se dio cuenta de que había perdido el juego, cuyas reglas ni siquiera entendía. Al día siguiente, Penélope regresó al hospital para recoger sus efectos personales y firmar su dimisión. Esperaba pasar desapercibida, pero se topó con Audrey Tane en el pasillo que conducía a recursos humanos. Señorita Broad, asintió Audrey afablemente, como si nunca hubiera habido tensión entre ellas. He oído que se va a trasladar al Hospital Saint Mark. Es un hospital precioso y tienen un personal excelente. Penélope hizo una pausa, sin saber cómo reaccionar. Una parte de ella quería contarle a Audrey todo lo que había pasado en los últimos días. Rabia, miedo, frustración. Pero la otra parte se dio cuenta de la inutilidad de semejante gesto. Sí, dijo finalmente. Nuevas oportunidades. ¿Puedo ofrecerte un café?, preguntó Audrey de repente. Ahora apenas hay nadie en la cafetería y creo que tenemos mucho de qué hablar. La oferta cogió a Penélope por sorpresa. ¿Debería aceptarla? ¿O se trata de otra trampa? Pero la curiosidad y el deseo de poner por fin los puntos sobre las íes pesaban más que la cautela. De acuerdo, asintió. En la cafetería, casi vacía, se sentaron en la mesa del fondo, junto a la ventana. Audrey pidió 2 tazas de café, un americano normal para ella y un café con leche de vainilla para Penélope. Te debo una disculpa, comenzó Audrey cuando la camarera se alejó. Mis métodos eran algo agresivos. Penélope la miró sorprendida. ¿Te disculparte? Por utilizar el miedo como herramienta, aclaró Audrey. No por defender mi matrimonio.
No me disculpo por eso. Elliot dijo que mencionaste a esas mujeres a propósito, sabiendo que yo buscaría información. Audrey asintió. Sí, fue un movimiento calculado. Conocía tus planes para Elliot. No era la primera amante que soñaba con ocupar el lugar de una esposa. Y después de lo de la camiseta, me di cuenta de que los métodos habituales no funcionarían. Así que todo fue una manipulación. Penélope se sintió amargada. Los frenos, el coche rojo, los indicios de coma, ¿solo para darme un susto de muerte? No exactamente. Audrey tomó un sorbo de café. Sabía lo de tu coche. Te vi entrar en él en el aparcamiento del centro comercial. En cuanto a los accidentes, Lorraine y Samantha resultaron heridas. Es de dominio público en el hospital. Yo solo puse los elementos dispares juntos en una historia que te haría pensar. ¿Y no te da vergüenza? Penélope apretó la taza con tanta fuerza que sus dedos se volvieron blancos. Has jugado con mi psique. Me has hecho creer que mi vida corría peligro. ¿No te da vergüenza intentar humillarme en público? Respondió Audrey con calma. ¿Por difundir rumores sobre la terapia de Elliot? ¿Por presentar una denuncia falsa por acoso? Penélope guardó silencio. ¿Qué podía objetar? Al fin y al cabo, Audrey tenía razón. Mira, continuó Audrey, suavizando el tono, no estoy enfadada contigo. De hecho, puedo entenderlo. Elliot tiene un don para el encanto, y su posición y su estatus lo convierten en un objetivo atractivo. No iba detrás de su dinero, dijo Penélope frunciendo el ceño. Iba tras él. Tal vez, asintió Audrey con diplomacia, pero debías de esperar algo más que reuniones secretas después del trabajo. Penélope no contestó. Sí que había soñado con más. Un anillo en el dedo, el estatus de esposa de un cirujano famoso, una casa lujosa y el respeto de la sociedad. Quiero que entiendas una cosa. Audrey se inclinó hacia adelante. Nuestro matrimonio con Elliot es poco habitual. Hace tiempo que llegamos a un acuerdo que nos conviene a los dos. Él tiene sus aficiones y yo tengo mis intereses. Pero hay límites que no debemos cruzar. ¿Qué límites? El espacio público es el dominio de nuestro matrimonio oficial. Noches de caridad, eventos sociales, reuniones profesionales. Siempre somos una pareja allí. Y una cosa más, nadie tiene derecho a invadir nuestra intimidad, difundir información sobre nosotros o amenazar nuestra reputación. ¿Has pensado alguna vez en divorciarte? Preguntó Penélope. Si los dos os estáis engañando, Audrey sonrió. ¿Divorciarnos? ¿Por qué? Tenemos una casa preciosa, amigos comunes, respeto y comprensión mutuos. Nos llevamos muy bien en todo menos en la cama, pero eso no es lo único que mantiene unida a la gente. Penélope miró a Audrey con una nueva comprensión. Aquella mujer no era ni una víctima ni una furiosa vengativa. Era una pragmática que sabía claramente lo que quería de la vida y sabía cómo conseguirlo. ¿Y nunca tienes celos? Preguntó Penélope con curiosidad. ¿De alguien como tú? Audrey negó con la cabeza. No, sé lo que valgo para Elliot. Soy su compañera, su roca, su amiga íntima. Lo demás, secundario. Terminaron su café en silencio, cada una inmersa en sus propios pensamientos. Cuando estaban a punto de marcharse, Penélope se atrevió a hacer una pregunta más. ¿Y si no me hubiera retirado? ¿Qué habrías hecho? Audrey la miró largamente. Alegrémonos de no haber tenido que averiguarlo, le tendió la mano. Buena suerte en Saint Mark, señorita Broad. Penélope estrechó la mano tendida, sintiéndose extrañamente aliviada. La batalla había terminado y, aunque había perdido, aquella derrota tenía algo de liberador. Podía empezar de cero, sin autoengaños ni falsas esperanzas. Una semana después de aquella conversación, Audrey y Elliot estaban cenando en un tranquilo restaurante a las afueras de la ciudad. Era su ritual. Una vez al mes salían juntos para hablar de cosas y simplemente estar juntos. Ya la han ingresado en el Saint Mark, dijo Elliot cortando su filete. Richard se había puesto en contacto con el médico jefe y le había explicado la situación. Vigilarán más de cerca su comportamiento. Bien, asintió Audrey. Espero que esta experiencia sea buena para ella. ¿Qué le dijiste la última vez que la viste? Preguntó Elliot. Parecía casi sorprendida cuando había venido a recoger sus papeles. La verdad, contestó Audrey con sencillez.
Sobre las verdaderas reglas de nuestro matrimonio. Elliot agitó su copa de vino pensativo. ¿Y lo aceptó sin más? No de inmediato, pero creo que acabó aceptándolo. A algunas personas les cuesta darse cuenta de que el matrimonio no es solo romance y pasión. También es una asociación, un acuerdo, un contrato entre dos adultos. Como el nuestro, Elliot levantó la copa. Por la pareja, repitió Audrey, chocando su copa con la de él. Siguieron cenando, hablando de la conferencia a la que Elliot iba a asistir el mes que viene y del nuevo libro de Audrey, que estaba a punto de terminar. Su conversación fluía con facilidad, como amigos de toda la vida que se entendían a medias. Por cierto, Audrey bebió un sorbo de vino. ¿Te has fijado en la nueva radióloga? Creo que se llama Lauren Finch. Sí, es un traslado reciente de Chicago. Elliot intentó mantener una expresión neutra, pero Audrey vio que sus ojos cambiaban por un momento. Es buena en su trabajo y muy atractiva, añadió Audrey con una leve sonrisa. Y por lo que sé, recién divorciada. ¿Te has fijado en ella? Elliot puso cara de sorpresa. No, solo me he fijado en que no llevaba el anillo, pero aún quedaba un rastro de él en el dedo. Y mencionó Chicago en su conversación con Marta. Elliot negó con la cabeza. Tus dotes de observación a veces asustan. Hábito profesional, se encogió de hombros Audrey. En cualquier caso, creo que es más discreta que la versión anterior. Audrey, no tenemos por qué hablar de esto. Elliot parecía ligeramente avergonzado. Ya lo sé. Solo quería decirte que apruebo tu elección. Parece una mujer inteligente que entiende las reglas del juego. Elliot miró a su esposa con atención. Eres una mujer increíble, ¿lo sabías? Me lo han dicho, sonrió Audrey. Por cierto, ¿cómo está el profesor Killian? ¿Sigue dando clases en Stanford? Que yo sepa, sí, asintió Audrey. ¿Vas a visitarlo pronto? Quizá la semana que viene. Me ha invitado a un simposio sobre psicología cognitiva. Creo que será interesante. Intercambiaron miradas de comprensión. Hacía tiempo que su matrimonio había alcanzado una especie de equilibrio. Ambos tenían libertad, pero seguían profundamente unidos el uno al otro. No el amor apasionado de su juventud, sino algo más complejo y quizá más duradero. Respeto, confianza y aceptación del otro tal como era. Después de cenar, volvieron a casa y, como solía ocurrir últimamente, pasaron la tarde juntos. Audrey trabajando en su libro y Elliot hojeando revistas médicas. De vez en cuando intercambiaban comentarios o hallazgos interesantes. Desde fuera parecían un matrimonio normal y corriente pasando una tranquila velada en casa. Nadie que los mirara habría adivinado la complejidad de su relación, los acuerdos tácitos y la reciente crisis que habían logrado superar. Ni que dentro de una semana Elliot estaría cenando con Lauren Finch en un pequeño restaurante al otro lado de la ciudad, y Audrey volaría a Stanford, donde la esperaría el profesor Killian. Pero todo formaba parte de sus vidas. Extrañas, poco ortodoxas, pero a su manera armoniosas. Habían encontrado la manera de estar juntos sin perder su individualidad, y habían aprendido a apreciar lo que tenían sin exigir lo imposible. La vida en el hogar de los Thane volvió a la normalidad. El acto benéfico y el escándalo de las camisetas empezaron a olvidarse poco a poco, convirtiéndose en una de esas historias que a veces se susurran en las fiestas del hospital. La propia Penelope Broad comenzó una nueva vida en St. Mark's, evitando cuidadosamente cualquier contacto con la familia Thane, y Audrey y Elliot continuaron con su baile especial. En público una pareja intachable, en privado dos personas independientes unidas por lazos que resultaron ser más fuertes que muchos matrimonios tradicionales. Tal vez porque esos lazos no se basaban en ilusiones y expectativas, sino en una honesta aceptación de la naturaleza humana con todas sus debilidades y necesidades. Una tarde, aproximadamente un mes después, Audrey estaba sentada en su despacho, trabajando con una paciente, una mujer que atravesaba un difícil divorcio. No entiendo cómo ha podido hacer esto, sollozaba la mujer. 15 años de matrimonio, y de repente resulta que tiene una aventura con una colega. Helena, dijo Audrey suavemente, a veces la gente busca fuera del matrimonio lo que le falta dentro de él. Eso no significa necesariamente que tu marido no te quisiera. Pero ¿cómo vives con eso? ¿Cómo perdonas? Audrey pensó un momento.
El perdón no es la única opción. A veces es más importante entender qué quieres conservar exactamente. ¿El matrimonio como institución? ¿Un hogar? ¿La estabilidad? ¿O anhelas fidelidad incondicional y apertura total? Ya, no lo sé, respondió confusa la mujer. Ese es un buen punto de partida, sonrió Audrey. Determina tus prioridades. Averigua qué es realmente importante para ti, y entonces la decisión vendrá sola. Después de la sesión, Audrey permaneció largo rato junto a la ventana de su despacho, contemplando las luces del atardecer de Salt Lake City. Pensó en sus palabras, en su matrimonio, en cómo ella y Elliot habían encontrado su camino especial entre todas las opciones de relación. Quizás su camino no funcionara para mucha gente. Tal vez algunos lo llamarían un compromiso o incluso una rendición, pero para ellos era una elección consciente de conservar lo que consideraban importante y dejar ir lo que podían prescindir. El teléfono sonó, interrumpiendo sus cavilaciones. Era Elliot. «Voy a llegar tarde», dijo sin preámbulos. «¿Cirugía de urgencia?» «Por supuesto», contestó Audrey. «Te espero en casa». Y efectivamente, esperaría, no por deber o costumbre, sino porque, a pesar de las complejidades y lo poco convencional de su unión, el hogar que compartían seguía siendo un lugar al que ambos querían volver. Y tal vez ese fuera el secreto de su especial matrimonio. La capacidad de crear un espacio en el que todos pudieran ser ellos mismos sin miedo a ser juzgados o malinterpretados. Audrey sonrió ante sus pensamientos. Al fin y al cabo, ¿no era en eso en lo que consistía la verdadera intimidad, en poder ser uno mismo en compañía de otra persona? ¿Y si para ello había que romper algunas de las nociones tradicionales del matrimonio? Quizá el precio no fuera tan alto. Con ese pensamiento, apagó la luz de su despacho y se fue a casa. A la misma casa que compartía con el hombre que la había elegido para ser su compañera en este extraño, complicado, pero tan interesante viaje llamado vida.